voy a recapitular muy rápido y esas diapositivas me las voy a pasar relativamente rápido porque ya se ha visto en mayor o menor medida con lo que el doctor Ángel presentó las semanas pasadas, pero es bueno recapitularlo porque parte de la explicación relacionada con las precipitaciones tiene que ver justamente con lo primero que vamos a estar analizando. Entonces, el día de hoy el objetivo es, por un lado, entender los diferentes tipos de precipitaciones que hay, cómo afectan a la agricultura y la segunda parte, la más técnica, la más técnica pero práctica al mismo tiempo para ustedes, es cómo analizar esa precipitación para poder caracterizar bien una región y su potencial agroclimático que pueda tener. Y de aquí se van a desprender más indicadores que le llamamos índices agrometeorológicos o agroclimáticos y cómo esos índices me van a indicar el nivel de crecimiento e incluso de desarrollo que pueda tener algún cultivo en función de la fenología que se esté observando y estos índices agrometeorológicos que vayamos literalmente inventando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los índices se basan en datos empíricos que más o menos con la experimentación, con la experiencia se van construyendo estos índices para explicar lo que fenológicamente está ocurriendo con el cultivo. Por ejemplo, las horas frío, los grados Richardson o unidades calor, los grados día de desarrollo, etcétera. Otro tipo de variables, el rendimiento teórico, el índice de satisfacción hídrica, que vamos a ir viendo y cómo se van relacionando con la fenología. Bueno, para recordar rápidamente. La radiación solar es la que nos va a inyectar toda la energía que va a poner en movimiento el sistema climático terrestre. En particular, de ese sistema climático nos interesa la interacción que hay entre el suelo, la planta y la atmósfera. Normalmente, el suelo y la planta son los más estudiados porque es en donde tenemos mayor facilidad para poder medir, pero en la atmósfera también constituye una de esas tres componentes en donde se intercambia masa y se intercambia energía. Esa energía que fundamentalmente se va a propagar en forma de ondas electromagnéticas, las que nosotros podemos ver son las ondas electromagnéticas en la región visible, que está más o menos por aquí. Voy a ver si tengo un puntero por aquí. Aquí, más o menos por aquí es la región visible. Y es la longitud de onda que nosotros podemos percibir como colores. Pero luego tenemos una longitud de onda más corta, de mayor frecuencia, que son longitudes más energéticas como los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, y luego longitudes de onda más largas, a menor frecuencia como el infrarrojo, las ondas de microondas, las microondas, ondas de radio, etcétera. Esto va a ser importante porque dentro de estas bandas de absorción, vamos a decirlo así, los diferentes compuestos en la atmósfera van a jugar con una o con otra longitud de onda. Es decir, es por ejemplo, si nosotros queremos atravesar una pared, seguramente no vamos a poder, pero en principio, a ver, un átomo o un electrón en principio podría atravesar una pared. ¿Por qué? Porque a lo mejor las escalas y la frecuencia en la que ese electrón se está moviendo sí que permite atravesar a las regiones físicas, regiones sólidas, que en otro caso no se podría. Y esa analogía que acabo de hacer es importante porque hay algunas longitudes de onda que absorben el vapor de agua. El vapor de agua se observa en estas cinco regiones que tienen que ver con la longitud de onda. Vean aquí, más o menos en 1400 nanómetros, en 1200 nanómetros, sobre 900 nanómetros y cerca de los 780 nanómetros. Son regiones en donde el vapor de agua puede absorber energía. Esa energía se distribuye, ya lo saben, de una manera irregular a lo largo del planeta, en fecha y en espacio, y eso se explica porque el planeta está inclinado más o menos 23,4 grados respecto del eje vertical, o sea, tenemos un planeta inclinadito como un trompo, y además hace un movimiento de traslación alrededor del planeta Tierra, lo cual va haciendo que la radiación esté cambiando su intensidad en función de la época del año y también de la posición respecto al ecuador, ¿no? Que se tenga. Esta radiación solar
va a jugar al final del día un balance y va a permitir que la temperatura promedio del planeta sea de 15 grados, o al menos esa es la que era antes de 2023. 2023 y 2024 y también 2025 han sido años más cálidos, más de 1 grado, así que la temperatura en la que el planeta se mantiene en equilibrio ya no son 15 grados, son un poquito más de 16. Y se espera, como lo veremos más adelante en las últimas clases, que a finales del siglo estemos incluso hasta 4 grados por arriba de estos 15 grados, que, o sea, prácticamente la vida va a tener que adaptarse, y aquí Darwin va a volver a llegar a mandar. Entonces, estos son todos los procesos que tenemos de absorción y liberación de energía en la atmósfera, de manera que el resultado final son esos 15, 16 grados de temperatura. Si vemos un mapa de radiación anual neta, lo que observan es que en los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que más o menos están a 20, 30 grados norte, esos son móviles, es donde se registra la mayor cantidad de radiación solar neta en superficie. Y si se dan cuenta, cerca del Ecuador hay una franja mínima, o sea, valores altos, pero mínimo respecto de lo que se ve en los trópicos. Estos valores bajos de radiación que se presentan cerca del Ecuador tienen que ver con la nubosidad que hay en esa zona. Las zonas ecuatoriales son regiones que normalmente siempre tienen mucha nubosidad. Ahí es donde convergen los vientos de ambos hemisferios. Se llaman vientos alisios, y al converger los vientos en esa región provocan ascenso de aire y mucha nubosidad que tapa la radiación entrante, y por lo tanto me da estos valores más bajos de radiación. Fíjense México. México, algunos puntos de África, la África sahariana, también en Sudamérica, allá por Sudáfrica, en Oceanía, es donde tenemos los máximos de radiación solar que corresponden a los trópicos. ¿Por qué me detengo aquí en la radiación? Más adelante, la próxima clase, una o dos más, cuando veamos el concepto de evapotranspiración, se darán cuenta que para poder calcular la evapotranspiración por diferentes métodos, es necesario calcular primero la radiación solar incidente, la radiación solar que tenemos en un punto. Esa radiación solar se puede calcular a través de una fórmula que tiene que ver con la inclinación del planeta, la fecha del año, porque la fecha del año me va a dar el ángulo de declinación solar. Ustedes saben, por ejemplo, que ahora en diciembre el sol pasa muy en el horizonte. Ni se diga en Chicago. En Chicago pasa, o sea, apenas si lo ves, ¿no? Así pasar por enfrente de ti. Y en verano no, en verano pasa mucho más arriba de nosotros. Entonces, ese ángulo de declinación solar me va a indicar la cantidad de radiación que está entrando, y eso va a influir directamente en los procesos de evapotranspiración en los cultivos. Entonces, por eso es importante analizarlo ahorita con detalle, para después vamos a usar una fórmula y ya está. La otra manera de no usar fórmula es usar tablas. A ver, pero creo que las tablas son un poquito engorrosas, ¿no? Porque tienes que andar viendo ahí, cambiando de página, y una fórmula pues sustituyes y ya está, o el código te lo va a dar directo, pero saber de dónde sale. Esta gráfica que observan aquí es la gráfica de la radiación en función de los meses del año y la latitud. Fíjense que aquí en el eje, déjenme ver si tengo el puntero aquí. Aquí en el eje vertical aparece la EQ, esto significa el ecuador. Y hacia arriba tenemos latitud norte, 15 grados, 30, 40, bla, 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 90. Y luego latitud sur. 90 grados norte es el polo norte, 90 grados sur es el polo sur. Y más o menos para que se den una idea, México está más o menos entre 10 grados de latitud norte y 30, más o menos en esa franja. Entonces, si yo pudiera rayar, déjenme ver aquí si puedo dibujar. Creo que no se puede. Ya no me encontré el lapicito. Si yo pudiera, aquí está, si pudiera rayar más o menos en donde se encuentra México, ahí, vean la raya, y hasta 30, esa es la variación, esa es la variación que tenemos en la radiación solar mensual y por latitud. Es decir, vámonos a un ejemplo extremo, a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Tijuana, que se encuentran muy cerca de 30 grados norte por aquí. ¿Qué radiación solar entrante tenemos en el mes de diciembre en Tijuana? Pues lo que tenemos que hacer es irnos por esta línea horizontal, chocar con el mes de diciembre aquí, y se van a dar cuenta que la radiación solar entrante que tenemos es más o menos de 250 watts por metro cuadrado. ¿Sí?
En verano, vean en julio, por ejemplo, estaría por aquí, del orden de los 475 watts por metro cuadrado. Otro caso, por ejemplo, Jalisco, que estamos a Guanajuato, Michoacán, que está muy cerca de los 20 grados por aquí. Fíjense que aquí también tenemos variaciones de radiación, no son tan importantes, tan marcadas, pero sí hay variaciones de radiación. Y ni se diga en latitudes más altas, más de 45 grados, hay variaciones grandísimas de radiación solar y por lo tanto también habrá variaciones grandísimas en los procesos evapotranspirativos de las plantas. También en los procesos, en los ciclos biogequímicos que obedecen la cantidad de radiación solar que entra, el oxígeno y el CO2 que se absorben, van a estar prácticamente correlacionados muy fuerte con esta gráfica de radiación solar. Y bueno, si vemos algunos mapas anuales de radiación solar, vean aquí es interesante. Primero hay que ver el mapa anual. Ese es el promedio anual de la radiación, pero ahora vean los meses de diciembre, enero y febrero. Vean cómo diciembre, enero y febrero concentran la mayor cantidad de radiación en el hemisferio sur y junio, julio y agosto la mayor cantidad de radiación en el hemisferio norte, justamente por esta inclinación que tiene el planeta Tierra. A nivel nacional, las mayores regiones con entrada de radiación solar son el norte, las zonas desérticas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California Sur. No por nada, en Puerto Peñasco está el parque eh, de radiación solar, ¿cómo se llama? Un parque de fotoceldas más grande, me parece que del planeta, que estaba en construcción, justamente porque es de las zonas en donde prácticamente no hay nubes, ¿no? Todo el tiempo vas a tener una radiación solar muy alta. Y luego hacia regiones montañosas, pues tenemos menos radiación solar anual. La ecuación para calcular la radiación solar diaria es la siguiente. Esta es la ecuación. ISC es una constante, es la constante solar que dice la cantidad de energía que está mandando el sol por unidad de tiempo. Phi es la latitud del lugar. Por ejemplo, nosotros en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, entre 20 y 25 grados. Chihuahua, sobre 25, 30 grados de latitud norte. Chicago, por allá 40, 45 grados de latitud norte. Alaska, 70 grados de latitud norte. Delta es la declinación solar. Es decir, qué tan inclinado estamos viendo pasar el sol respecto del cenit, ¿no? Respecto del punto vertical de donde estamos nosotros. Y omega S es el ángulo horario entre el amanecer y el atardecer en radianes que se calcula de esta manera. Bueno, al final del día uno sustituye los valores ahí y eso me va a dar la cantidad de radiación neta que yo tengo en un lugar en función del día. 15 de febrero, esta va a ser la radiación que habrá, claro, sin nubes, ¿no? Pensando que no va a haber nubes. Para ver esto en alguna variable más aplicada a la agronomía, pues podemos analizar el fotoperiodo. Sabemos que hay cultivos que son cultivos de día corto, plantas de día corto, plantas de día largo, plantas neutras y otras plantas que no se sabe porque no son muy investigadas, pero que más o menos se sabe que les gusta un poquito los días largos, los días cortos, pero no hay un estudio claro de correspondencia. Entonces, ¿qué sucede? Que en función del fotoperiodo, nosotros podemos saber la cantidad de horas diarias de luz que vamos a tener en una región en particular. Y como ustedes sospecharán, esa cantidad de horas de luz va a estar directamente relacionada con la latitud de la región. Por poner un caso extremo, vean esta gráfica de color verde, la que estoy señalando. A 75 grados de latitud, fíjense que desde el día cero, o sea, el 1 de enero, hasta el día 40 y algo, o sea, hasta mediados de febrero, ¿cuánto valen las horas luz? Cero. O sea, es de noche. Claro, estamos en Groenlandia, ¿no? En algún punto de Islandia, por allá, 75 grados norte. Sabemos que ahí duran algunos meses sin luz. Pero luego tenemos máximos, vean aquí las horas luz hasta dónde llegan. Va subiendo, y llegas al máximo desde el día 120 hasta el día 230, en el que prácticamente no se hace de noche, 24 horas de luz. Luego vuelve a disminuir y luego nuevamente llegamos a la noche perpetua, ¿no? En latitudes intermedias
tenemos también estas variaciones, por ejemplo, en México, en los meses del invierno del hemisferio norte, me voy a ir un poquito hacia el norte, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, los días tienen una duración más o menos de 10 horas y las noches sobre 14 horas, 11, 13 horas. Hacia el centro de México la variación es un poquito menor, pero sí hay una variación de algunas horas en en las horas de fotoperiodo. El fotoperiodo nos va a ayudar, por un lado, es una variable que nos va a ayudar a controlar de alguna manera indirectamente el grado de crecimiento y de desarrollo que puede tener un cultivo, el nivel de adaptación que hay a diferentes climas, la inducción a la floración, por ejemplo, en algunas plantas sensibles a la radiación, optimización de algunos procesos de siembra, manejar mejor los invernaderos, adaptación al cambio climático y ahorita algo que está muy de moda, la orientación de los paneles solares, ¿no? Hay algunos que están ya por default a 20, 30, 40 grados, pero hay otros que para optimizar todavía más la, la recepción de radiación y la transformación en energía eléctrica, pues el ángulo se está ajustando de manera automática para siempre estar en el punto óptimo para obtener la mayor cantidad de radiación solar. Entonces, aquí yo toqué dos conceptos que normalmente se usan como sinónimos, pero no lo son. Uno es el crecimiento y otro es el desarrollo del cultivo. De hecho, yéndonos desde un punto de vista más general, no en el ámbito agrometeorológico, cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, prácticamente lo podemos extrapolar a cualquier área. Por ejemplo, se me ocurre la parte de economía. El crecimiento tiene que ver con si creces económicamente, si te está aumentando algo económico, dinero, inversiones, divisas, intereses. Y el desarrollo tiene que ver con con lo que se hace con ese recurso que se está adquiriendo. Tiene que ver con medidas más cualitativas de bienestar, de confort, de los servicios. Entonces, a nivel extrapolado esto hacia la agrometeorología, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando más de características que nos interesan del cultivo. Y cuando hablamos de crecimiento, podemos estar hablando simplemente de número de hojas, el grosor del tallo, la altura de la planta, biomasa seca, etcétera. Aquí conviene diferenciar estos dos conceptos. Sé que con Ángel ya vieron a profundidad la diferencia entre tiempo y clima y esto se puede también generalizar en la parte de aplicaciones agronómicas con el concepto de agrometeorología y agroclimatología. Por un lado, la agrometeorología son aquellas áreas de la meteorología, es decir, del corto plazo, que me permiten tomar decisiones o aplicaciones que afectan directamente la operatividad agrícola. Por ejemplo, un ejemplo de agrometeorología sería la lluvia que tuvimos hoy o lo que se tuvo ayer. Un pronóstico agrometeorológico con algunos días de anticipación o incluso justo en el momento, perdón, te puede ayudar a retrasar alguna aplicación de productos, a adelantarte a cosechas, por ejemplo, para evitar que se humedezca el suelo, por ejemplo, para saber si la cantidad de humedad que hay en el suelo va a ser suficiente para que germine una semillita, etcétera. Eso es la agrometeorología. Otro ejemplo sería la acumulación de horas, horas frío para el durazno, por ejemplo, si se están acumulando horas frío en las noches o, por ejemplo, el número de horas frías que estresan a la planta de aguacate y después eso irlo validando con la calidad del fruto. Y la agroclimatología tiene que ver con periodos de tiempo históricos, periodos de tiempo grandes, de más de 30 años, y a partir de esos datos sacar proxies o aproximados de lo que se esperaría tener como consecuencia en los cultivos, pero de forma estadística, de forma climática. Y la agrometeorología es no estadísticamente, sino lo que está sucediendo o lo que se espera que vaya a suceder. En resumidas cuentas, la agrometeorología me va a ayudar a tomar decisiones a corto plazo y a corregir las que ya tomé a corto plazo también, y la agroclimatología me va a ayudar a planear actividades mensuales, actividades anuales, correcciones semestrales que tienen que ver con variables que cambien más lento. Entonces, en ese sentido,
tenemos diferentes herramientas. En la parte de la agrometeorología tenemos modelos de pronóstico del tiempo que tienen que ver con cómo se está moviendo la atmósfera y me da la situación real o aproximada de lo que ocurre en un momento y lugar específico. Y en la parte agroclimática se usan modelos de predicción mensuales o semestrales y en la parte climática es muy importante el uso de la estadística. En la parte agrometeorológica no. Pero en la parte agroclimática sí, porque estamos trabajando con un montón de datos. Ahora, regresando al concepto de crecimiento y desarrollo agrícola, podemos definirlos en términos fisiológicos. No me quiero meter porque no me corresponde a mí esta parte de biología, pero de manera general aquí ponemos algunos ejemplos que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo. Por ejemplo, por definición, el crecimiento tiene que ver con el aumento de algo. El volumen, la masa, la cantidad de agua, de biomasa, etcétera. Y el desarrollo tiene que ver con cambios estructurales y funcionales, en este caso del ser vivo, de la planta. Los procesos involucrados que están en cada una de estas dos definiciones. Y algo importante, lo que les mencionaba, el crecimiento es cuantitativo, se puede medir con una báscula, con un flexómetro, con un termómetro, etcétera. Y el desarrollo es una variable más cualitativa, tiene que ver con el deseo o la función que se le quiere dar. Estoy pensando en el agave, por ejemplo, en el Tequilana Weber, se quieren plantas grandes y con muchos azúcares reductores totales. Entonces, esas dos variables, de alguna manera, me darían a mí el nivel de desarrollo que tiene la planta y tal vez el tamaño de la piña, la profundidad del sistema radicular, la altura del cogollo, el número de pencas, como eso tú lo puedes medir en cualquier contexto, podría entrar en variables de crecimiento. Aquí me gustaría, aprovechando que tenemos algunos expertos de agave aquí, el maestro Ramón Rubio, el doctor Sergio Rosales, si tuvieran algún comentario al respecto, sería bienvenido, a lo mejor para aprovechar un poquito su experiencia. No sé si en el área del agave nos pudieran compartir algo de las variables que toman más como desarrollo. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes. Sí, digo, por lo regular, bueno, nosotros en nuestro caso, en la empresa a la que represento, sí medimos parte de crecimiento, pues variables como una de las variables importantes que se miden es el desdoble o despliegue de penca. Mm, Entonces, que te sirve realmente ya para ver qué tanto está creciendo. Altura, diámetro de roseta también para ver el área foliar que llega a tener la planta. Y sí, ya en desarrollo, pues ya estas variables las puedes extrapolar con algunas ecuaciones alométricas para determinar volumen, peso estimado, ¿verdad? ujú. Entonces, sin necesidad de destruir la planta. Entonces, ya estos parámetros ya te pueden dar una idea de qué tanto está desarrollando la planta, porque sí, son estas dos variables importantes que nos interesa. Una es primero tener peso y otra tener mayor número de ARTs. Para nuestro caso, pues el promedio mínimo de piña que nos piden son de 30 kilos y los ARTs mínimos son de 19. Entonces, pues obviamente con el manejo agronómico que le damos tenemos que lograr estas variables. Entonces, creo que las dos van muy de la mano para poder llegar al objetivo deseado para la producción de tequila. Sí, muchísimas gracias, gracias Sergio. Sí, me interesaba darles la palabra porque, bueno, creo que con mucha más autoridad, lo pueden decir, ¿no? Esta situación. Entonces, esto que acaba de compartirnos Sergio, que dependiendo del giro, tal vez de la empresa del sector agrícola, es vinícola, a lo mejor cerveza, pues medirán variables similares en cuanto a crecimiento, pero tal vez en cuanto a desarrollo, pues a lo mejor algún derivado de esas variables que para ellos les sea de mayor funcionamiento. Entonces, aquí es donde entra algo importantísimo y que
Me gustaría darle un poquito de énfasis para que después, cuando veamos los modelos de crecimiento agrícola en función de variables climáticas, temperatura y precipitación fundamentalmente, se integre esto que voy a mencionar ahora, que me parece que es algo que es conocido por muchos, pero que al final del día medio se le saca la vuelta porque tiene que ver con ecuaciones, tiene que ver con un montón de datos, tiene que ver con programación, pero me parece que complementa mucho el enfoque agrometeorológico y el enfoque agronómico que se le pueda dar. Por un lado, los modelos de crecimiento, la palabra modelo, un modelo, si me dicen, da un sinónimo sencillo, yo podría decir que un modelo sería como un ejemplo, como un ideal, como algo para tomar alguna decisión en el futuro. Entonces, un modelo va a ser una especie de construcción para conocer el futuro. Así podría definir yo un modelo de manera sencilla. Y claro, modelo de crecimiento. Ahora, esta construcción que vamos a hacer me va a ayudar a conocer o a pronosticar el crecimiento de variables agrícolas, fundamentalmente de variables de crecimiento. Como se pueden medir, como son cuantitativas, se pueden pronosticar mucho más fácil que variables de desarrollo. Entonces, ¿de qué va a depender? Por un lado, del tipo y variedad de cultivo, las características del suelo, el manejo agronómico, que es importantísimo. Aquí es donde los agrónomos dicen siempre, sí, pero depende del cultivo, ¿no? Una cosa te dice el manual, una cosa te dice la fórmula, una cosa te dice la receta de nuestros abuelitos en el campo, pero el manejo agronómico al final del día va a matizar un montón lo que ocurra en las cuestiones abióticas, ¿no? El manejo va a ser importantísimo y desde luego que la etapa fenológica del cultivo. Y me detengo en esta parte, el clima. El clima como factor limitante. ¿Por qué? Cuando el doctor Ángel y a mí nos toca dar alguna conferencia, siempre iniciamos o terminamos con una frase que dice, el tiempo y clima son las principales fuentes de variabilidad en el rendimiento agrícola. ¿Por qué? Pues porque no las puedes controlar. A ver, el suelo es el que te tocó, sí, pero de alguna manera puedes ahí aplicar fertilizante, puedes aplicar algo para mejorar un poquito el pH, cal, no sé, el tipo de cultivo y la variedad, pues la puedes seleccionar en función de las características geográficas que tengas ahí. El manejo agronómico lo puedes modificar mucho. Eh, que no puedes modificar el clima. Sí, se tienen los invernaderos, se tienen cañones antigranizo, bueno, son polémicos, pero se intenta, pero al final del día no se logra el poder controlar el clima ni el tiempo atmosférico. Entonces, estas variables, estas 5 variables que tengo arriba, si se integran en un modelo de crecimiento, en un modelo matemático, que puede ser estadístico o determinista, ya iremos viendo eso, lo que nos va a dar al final del día es una proyección, un pronóstico de crecimiento de n variable, cualquier variable. Por ejemplo, altura de la planta, por ejemplo, algún índice NDVI, por ejemplo, número de tallos, por ejemplo, índice de área foliar, por ejemplo, profundidad del sistema radicular, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento teórico que puede ir teniendo mi cultivo. Esto forzado por los agentes que están arriba y quiero ser bastante claro. Aquí no vamos a tocar más que temas muy generales de las características del suelo y donde nos vamos a centrar más adelantito es en la parte de los factores ambientales, ¿no? Los factores ambientales y las etapas fenológicas en las que se encuentra el cultivo. Porque como se encuentra, como se observa en esta imagen del maicito que tengo aquí, si se dan cuenta, cuando se siembra la semillita, pues, dura algunos días, germina, después a la semana y media, por ahí, emerge, tenemos la famosa nacencia que le dicen los agricultores, emerge, después tenemos la etapa de desarrollo vegetal, después tenemos la floración, etcétera. Y si esto lo podemos representar con una gráfica, se van a dar cuenta que nos va a dar una función en forma de S. Al principio es lento, luego rápido, luego lento. Y esa gráfica en forma de S va a estar limitada por las condiciones ambientales, sobre todo en lo que nos compete a nosotros por la disponibilidad de agua y de temperatura que haya en ese lugar. Entonces, un modelo de crecimiento agrícola va a ser algo que nos va a ayudar a estimar variables, a estimar valor de las variables en el futuro.
Y nosotros nos vamos a centrar por ahora en el modelo determinista. Esto, aunque aparentemente no parezca que tiene mucha relación con, el clima, con la climatología, se van a dar cuenta que hay variables que normalmente siempre nos ponen en los libros, un coeficiente que depende del cultivo. ¿Sabrá Dios quién encontró o quién descubrió ese coeficiente? Aquí me dice que es 0.3. Pues pongo 0.3. Ese coeficiente al final del día se determina a través de experimentos que son sensibles a la temperatura y a la precipitación. Tú puedes tener el mejor modelito del mundo, pero si no conoces este coeficiente de aquí, que depende de las condiciones ambientales, temperatura, altitud, humedad relativa, radiación solar, evapotranspiración potencial, etcétera, pues tu modelo no va a servir porque no tienes ese factor que te va a estar modulando las condiciones que va a simular tu modelo. Tenemos el modelo más sencillo de todos, que es el modelo lineal. Prácticamente esto no sirve para mucho. Un modelo lineal me mantiene la misma tasa de crecimiento y eso no ocurre en la naturaleza. Entonces nos brincamos al que sigue. Tenemos un modelo de crecimiento polinomial. Como el nombre lo indica, es un polinomio. La característica principal de este modelo de crecimiento es que al inicio crece muy lento lo que sea y conforme pasan los días comienza a aumentar su tasa de crecimiento en función de quién, del orden del polinomio. Si es de orden uno, de orden 2, de orden 3, etcétera, etcétera, o de orden n. Entre más grande sea el orden, el polinomio se vuelve más complejo y sobre todo empieza a tener constantes que son difíciles de encontrar. Así que este modelo no es muy bueno porque van a aparecer un montón de constantes que en principio son difíciles de determinar porque se tienen que hacer un montón de experimentos para poderlas encontrar. Luego tenemos otro modelo muy utilizado en epidemiología, por ejemplo, que es el modelo de crecimiento exponencial. Este modelo de crecimiento tiene, me lo estoy brincando rapidito para no quedarnos en las matemáticas, sino irnos un poco a la interpretación. Si hay alguna duda, la podemos ver, no hay ningún problema. Este modelo exponencial tiene la forma de la derivada de n es la variable, en este caso puede ser, por ejemplo, la altura de la hoja, o el número de bacterias, o el número de hongos, o el número de virus, qué sé yo. La derivada de n respecto del tiempo es igual a k, una característica ambiental, por n, la misma variable que estoy midiendo. Bueno, la solución es esta función que tengo aquí, que ustedes recordarán cuando llevaron matemáticas o estadística, fisiología, en agronomía o en la carrera que hayan estudiado. Por aquí también hay un par de físicos. Este E es el número de Euler y tiene un valor aproximado de 2.72. 2.72. Y es un número muy importante porque aparece en todo lo que tiene que ver con simulaciones de la naturaleza. Cualquier cosa natural que se quiera simular, este número va a aparecer en algún momento. Es el número de Euler. Y la característica principal de los modelos exponenciales es que al principio son muy flojos, van lento, aparentemente nada se mueve, pero de la nada, pum, pum, crecen y se van rapidísimo. Un ejemplo típico, un hongo. Un día no hay hongos, el otro día no hay hongos, 3 días, a lo mejor ya hay una o dos plantas ahí con hongos, pero no te das cuenta, te vas de vacaciones, 3, 4 días, regresas y tienes una plaga completamente extendida porque su modelo de crecimiento, al menos en las primeras etapas de proliferación, es exponencial. Luego tenemos el siguiente modelo ya más sofisticado, que es el modelo de crecimiento logístico. La ecuación que define el modelo de crecimiento logístico es esta que está aquí. Es una ecuación diferencial ya un poquito más compleja. Su solución es la que se encuentra en la parte inferior. A se le conoce como capacidad de carga. Me faltó ponerlo aquí. Esta es la capacidad de carga. Y la capacidad de carga lo que me va a indicar es hasta qué valor máximo puede crecer lo que esté midiendo. Por ejemplo, si ustedes están midiendo número de hijuelos
en una planta de agave de 2, 3 años, la capacidad de carga estadística, ¿no? La promedio, a ver, voy a decir un número, a lo mejor es 8, 9, 10. ¿Qué significa? Que más de eso es raro, sería un outlier, algo atípico que uno encuentre. A lo mejor depende de la variedad, ¿no? El tipo de agave. A lo mejor en maíz uno va a decir, ah, yo quiero medir la altura, cómo se va comportando la altura de la caña. Entonces, a lo mejor la capacidad de carga de cierta variable, de variante del maíz, a lo mejor va a ser de 3,20 m. ¿Qué significa? Que en promedio estadístico esa variante, esa variedad de maíz, pues va a llegar hasta 3,20 m de altura. Lo mismo lo podemos hacer para biomasa seca, lo mismo lo podemos hacer para estimar la masa de los cerdos, por ejemplo, en la engorda. Lo mismo lo podemos hacer para la altura del ser humano. A ver, tú mides, preguntas, encuestas, ahí la altura de tu abuelito, de tu papá, de tus tíos, sacas más o menos el promedio y tú puedes tener una referencia de cuál sería la capacidad de carga tuya, ¿no? Más o menos, eh, no genético, más bien estadístico, podrías saber hasta qué altura en promedio podrías llegar y tú podrías crear una curva de crecimiento de tu estatura que más o menos se parecería a esto que estamos viendo en pantalla. Ahora, además de esto, esta ecuación, este modelo de crecimiento logístico se adapta muy, muy bien a fenómenos agronómicos. Al principio, recordemos el ejemplo del maíz que les ponía la figurita. Se siembra el maíz, pues ¿cuál es la altura de la planta? Pues cero. Emerge, ¿cuál es la altura de la planta? Pues apenas hay unos centímetros. Después tenemos el desarrollo vegetal, bla, bla, bla. Crece rapidísimo. Luego llegas a la floración y ya a lo mejor en vez de crecer en altura, empiezan otros procesos fisiológicos a cambiar en la planta, de manera que sigue creciendo, pero ya crece lento, ¿sí? Entonces, si tú logras conocer la capacidad de carga, que esa es relativamente fácil porque depende de la variedad del cultivo. Si tú logras conocer A y conoces esta R de aquí, que va a depender de las condiciones ambientales, tú puedes pronosticar teóricamente el nivel de crecimiento o el crecimiento que vas a tener. Y si a esto tú le agregas variables ambientales y meteorológicas como las que vamos a ver, cuando veamos evapotranspiración, rendimiento y riego, tú puedes hacer una planeación semanal, quincenal o incluso una planeación tentativa mensual de las necesidades hídricas que va a tener el cultivo para que llegues a la capacidad de carga y que a lo mejor no te quedes aquí, porque esto que está aquí te puede representar una pérdida de rendimiento, imagínate tú, de 20% respecto al nivel teórico, planeando respecto a actividades que tengan que ver con el riego, ¿no? En este caso, con el riego simplemente. Luego tenemos este otro modelo, que es el modelo de Gompertz. El modelo de Gompertz, fíjense que se parece al logístico, pero el logístico es simétrico. El de Gompertz no es simétrico, casi simétrico. Fíjense que si yo trazo una línea aquí, no tengo simetría. El inicio es un poquito más abrupto, lento, 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 pum, rápido. Y la fase final de las etapas fenológicas, del ciclo fenológico, al final es más lento, es más suavizado esa etapa final. Y la ecuación del modelo de Gompertz es esta, nuevamente, A, la capacidad de carga, R, la tasa de crecimiento, que es la que yo la que quisiera conocer y la que quisiera, en su caso, manipular. De hecho, en centros donde hace poquito estaba en una charla del INIFAP que estaban explorando con algunas variantes de maíz y estaban tratando de medir, de validar ese R experimentalmente, ¿no? Para saber cuánto vale el R de forma experimental en el campo que tienen aquí en Tepatitlán. Luego, el último modelo que vamos a mencionar así por arribita es el modelo de crecimiento de von Bertalanffy. Aquí me faltó el primer nombre. Von Bertalanffy. Este modelo de crecimiento, a ver, pregunta para ustedes, ¿qué les parece de la naturaleza que se puede modelar con esta función? Fíjense, al principio crece rapidísimo, pa, 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 pa,
pero luego va creciendo muy lento. Sigue creciendo, pero lento hasta que llega hasta a su capacidad de carga. ¿Qué fenómeno les da la impresión que se puede modelar con este modelo, ¿no? A los árboles. En los árboles, a ver, los árboles no lo sé, puede ser, no lo sé. Igual puede ser que sí, pero la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es la engorda de animales. Por ejemplo, los bancos de atún, la engorda de cerdos, sigue este modelo. Al principio aumentan rapidísimo de masa, y luego llega un punto en el que ya su aumento de masa, a ver, sigue porque le siguen dando de comer más de lo que quema, pero ya no es tanto su aumento. Entonces aquí una pregunta interesante, buenísima es, ¿en qué momento vendo? Pues vas a vender en el momento en el que ya no te sea costeable seguirle dando de comer para lo que va a seguir aumentando de masa. Entonces, este modelo, por ejemplo, por ahí hay un artículo muy, muy bueno en donde teóricamente, desde luego, encuentran esos puntos óptimos para vender, justamente en donde ya no te es beneficio darle de comer por lo que está aumentando de masa. Algo así pasa cuando vamos a hacer dietas, ¿no? Cuando vamos al nutriólogo o empezamos a hacer ejercicio, nada más que invertido, así. Cuando vamos al gimnasio, puta, la primera semana bajas 3 kilos, ¿no? El primer mes, no, hombre, bajas un montón. O cuando haces músculo también. Pero ya el tercer mes, ya dices, hombre, ya no puedo bajar. Ya bajas un kilito en un mes, medio kilito en un mes y lo que bajas es agua. ¿Qué pasa? Que justamente se vuelve más difícil el incrementar masa muscular o el perder peso. Entonces, fíjense que el comportamiento es similar, ¿no? Entonces, estos modelitos hay que tenerlos en mente porque de vez en cuando voy a estar haciendo referencia a ellos. Estas notas ya las tienen en PDF en la plataforma para que las puedan ver incluso al parlo. Ahora sí vamos a entrar con análisis de precipitación, recapitulando todo lo que ya hemos visto de la radiación, del tipo de variables de crecimiento que vamos a estar validando de forma cruzada. Y bueno, la precipitación, sobra decirlo, saben, es un proceso completamente natural que tiene que ver con el proceso del ciclo del agua. Se evapora el agua fundamentalmente, luego se condensa, se forman nubes. Hay diferentes mecanismos de formación y esto nos va a dar precipitación que no se va a distribuir de manera uniforme en el planeta. Esto es algo que a veces la intuición o la percepción, mejor dicho, nos juega sucio. Por ejemplo, hace rato estaba lloviendo bastante fuerte aquí en Arandas, y uno piensa que está lloviendo en todo el mundo. Ah, mira, está lloviendo. ¿Por qué? Porque pues ves lluvia para todos lados. Y cuando me puse a revisar las estaciones meteorológicas, me di cuenta que la tormenta nada más fue en algunos puntos de Arandas y hacia Guanajuato. O sea, Tepatitlán, Capilla de Guadalupe, Zapotlanejo, Atotonilco. A lo mejor cayeron unas gotitas, pero tú podrías tener la impresión de que llovió de manera uniforme en todos lados y eso no ocurre, y menos en el trópico. En los trópicos las lluvias son muy localizadas, ¿no? ¿no? No es como en Estados Unidos que sí abarcan una superficie más grande de terreno. Las precipitaciones van a estar sobre todo controladas por algo que se llama circulación general. La circulación general es el cómo se mueven los vientos en la atmósfera. En nuestra región, que estamos en la región tropical, nosotros estamos más o menos en este cinturón que estoy dibujando. En ese cinturón nos encontramos, vean. Bueno, creo que había por ahí alguien de Perú, que al final del día no lo sé, que más o menos estaría en una zona equivalente a la de nosotros, pero en el hemisferio sur. Nosotros estamos fundamentalmente influenciados por algo que se conocen como los trade winds o los vientos alisios o vientos del este. Son vientos que llegan fundamentalmente desde el Atlántico hacia el Pacífico, cruzan por México, nos traen humedad en la temporada de lluvias y son los principales promotores de que se muevan sistemas tropicales en nuestra región. Ahora, esa circulación general nos da el siguiente patrón global de lluvias. Esto que están viendo es la precipitación total anual promedio del planeta. Es decir, esta es la precipitación climática, clima de 30 años o más. Fíjense, México.
tenemos aquí una característica importante y es que más o menos de latitud 25 grados hacia el sur, adiós, más o menos de 25 grados hacia el sur, tenemos precipitaciones de verano que suelen ser concentradas en 3 4 meses, desde junio hasta septiembre, octubre, se concentra la mayor cantidad de la precipitación. Más o menos el promedio de lluvia en esta región oscila entre los 600 hasta los 1000 milímetros, con sus excepciones microclimáticas, ¿no? Después de ahí al norte, sobre todo de Durango hacia el norte, de Zacatecas, por ahí San Luis Potosí hacia el norte, vean que se hace una especie como de hundimiento. Los regímenes de precipitación son mucho más bajos, entre 200 y 300 milímetros, con mínimos en el desierto de Altar, en Sonora, que no pasa de los 50 milímetros anuales, y en algunos puntos de Baja California Sur también 40, 50 milímetros anuales, que para que tengan una idea, eso es lo que cae en una tormenta en el centro del país, ¿no? Pero allá lo tienen a lo largo de todo el año, o sea que prácticamente no hay un cultivo que se pueda sostener si no es que con riego. Y fíjense algo muy interesante, esta región de poca lluvia, más o menos está en esta misma franja. Eso es importante. Vean esa franja. Es una franja, en el hemisferio sur también se ve esta franja. Está chuequita porque este es un mapamundi, ¿no? Aquí lo estamos viendo plano, pero acuérdense que el planeta es esférico y si esto yo lo doblo en forma esférica, ya va a coincidir más o menos en la misma franja de latitud. Esas regiones que llueve poco son justamente estas de aquí. Vean este mapita. Estas celdas, estos cinturones de viento, son celdas de circulación. Hay tres celdas, la celda de Hadley, que es la primerita. Después tenemos la celda de Ferrel o la celda de latitudes medias y la celda polar. Vean qué pasa entre la celda de Hadley y la celda de Ferrel. El viento va para dónde? Vean aquí. El viento va para abajo. Es decir, en toda esta región de aquí, el aire baja desde 10, 15 kilómetros de altura, baja contra la superficie. Lo mismo aquí, vean, baja, baja en esta zona de aquí. ¿Eso qué provoca? A ver, para que se forme una nube, el aire tiene que ir para arriba. Entonces, en estas zonas en donde el aire baja, tú vas a tener una alta presión, por eso aparece ahí high, una alta presión permanente que no te va a permitir que se formen nubes. Y es por eso que tienes estos cinturones tan grandes de desiertos, porque tienes aire muy seco que está todo el tiempo tratando de presionar la superficie y por lo tanto es muy difícil que se formen nubes. Ahora, tenemos diferentes tipos de precipitación. La lluvia es la que todo el mundo conocemos, gotitas líquidas que cae cuando la temperatura está por arriba del punto de congelación, pero la lluvia la podemos dividir en diferentes. Hay veces que decimos llovizna. La llovizna no es el chipichipi, no es el está chispeando. La llovizna es un tipo de lluvia con una gotita muy fina, como de rociador, en donde apenas si sientes que te estás mojando por el tamaño de gotitas. Típicamente las gotitas menores a 0,5 milímetros. O sea, parece como que están flotando las gotitas. Una disculpa por la letra, pero con el mouse está complicado. Después tenemos la lluvia a secas. La lluvia a secas es un tipo de precipitación continua que puede durar algunas horas con un tamaño de gotita superior a 0,5 milímetros. Y este tipo de precipitación normalmente se da en el norte de México en invierno. Ustedes saben que es común escuchar que, o las cabañuelas, ¿no? Las famosas cabañuelas, que puede durar 1 o 2 días ahí con chipi chipi, gotita ligerita, no muy intenso, pero persistente. Esa es la lluvia. Ahora, la lluvia puede ser un poco más intensa también. Pero ¿qué pasa? Que luego entramos en la clasificación que se llama el chubasco. El chubasco, en algunas partes del planeta le llaman aguacero
chaparrón, por ejemplo. El chubasco es un tipo de lluvia intensa, incluso puede ser violenta, que puede traer rachas de viento intensas y se caracteriza porque dura poco tiempo y las gotitas son gordas. O sea, son de esas gotitas que cuando te pegan en la espalda te enderezan. ¿No? Ay, una gota así de, ay. Eso es lo que normalmente cuando el chubasco es ligero decimos, mira, está chispeando, que está cayendo una gota y que hasta se escuchan tas, tas, tas. Un chubasco por lo general dura 10, 15, 20 minutos y es pasajero. En Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, son las principales formas en las que llueve, chubasco. Puede llover muy fuerte, 15, 20 minutos, ¡pum!, se acabó. A veces queda un rastro de lluvia durante toda la noche. ¿Sí? Que puede seguir ahí persistente, que de hecho son las buenas porque son las que te permiten que se filtre el agua, que llegues a la capacidad de campo en el suelo y no que escurra, ¿no? Y no que se deslave el suelo, que se erosione. Y luego si el chubasco, si la nube de chubasco, que es una nube gorda, una nube que se llama cumulonimbo, que ya vieron en el test uno en el primer ejercicio, esas nubes cumulonimbo que pueden crecer hasta 15 kilómetros de altura. Si sigue creciendo esa nube, ese chubasco evoluciona y se forma una tormenta. ¿Una tormenta qué cosa es? Un chubasco recargado. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo tipo de lluvia, pero con actividad eléctrica. Y adentro de las tormentas se puede formar granizo. Ahorita vamos con eso. Luego tenemos el tipo de nieve sólida, que es, perdón, el tipo de precipitación sólida, que es la nieve, el aguanieve y bueno, la llovizna que ya les mencionaba. Entonces, ¿cómo se forma el granizo? Aquí hay muchas creencias, sobre todo en Michoacán, se vende mucho instrumentos para eliminar el granizo, ¿no? Los famosos cañones antigranizo, que no son nuevos, ¿eh? Los cañones antigranizo datan de la Edad Media en Francia. En Francia ya hace, de manera muy rudimentaria, hace varios siglos, utilizaban cohetes, por ahí cañones de gas, acetileno, pólvora, tratando de eliminar el granizo, justamente con objetivos agrícolas. Antes no había carros para protegerlos. Entonces era todo con objetivos agrícolas, tratar de mitigar los efectos que pudiera tener el granizo. Entonces fue una tecnología que, como es muy difícil de medir si funcionan o no el cañón antigranizo, pues eso de alguna manera se utiliza por parte de los vendedores para manipular los resultados y decir que sí. Por ejemplo, si la utilizan en aguacate, en berries, qué sé yo, y te cae una granizada y no tienes cañón antigranizo, ¿qué te dicen? Ahí está, mira, te cayó la granizada porque no tienes cañón antigranizo. Pero si te cae una granizada y sí tienes cañón antigranizo, ¿qué te van a decir? Te van a decir, imagínate que no hubieras tenido, si así te fue mal. Ahora, si no tuvieras cañón antigranizo, te hubiera ido peor. O sea, es muy difícil de medirlo y como no se puede medir, no lo puedes evaluar tan fácil. Así que la posición internacional de la Organización Meteorológica es: no hay pruebas robustas de que un cañón antigranizo funcione para eliminar el granizo o para evitar que se forme, ni tampoco para evitar que llueva, porque luego siempre hay una lucha constante entre maiceros y aguacateros, que los maiceros dicen que los aguacateros espantan la lluvia y luego los aguacateros dicen que no, pero la realidad es que es muy difícil poder demostrar eso por el carácter tan pequeño que tienen las tormentas. El granizo puede caer en unos pocos, en unas pocas cuadras, en unas pocas hectáreas, y el resto ni se entera que cayó granizo. Ahora, ¿por qué se forma el granizo? El granizo es un proceso de realimentación en tormentas muy intensas, que tiene que ver fundamentalmente con, por un lado, aire muy húmedo que llegue. Ese aire húmedo flota, el aire húmedo es menos pesado que el aire seco y al ascender se condensa. Entonces, al subir, viene en su proceso de ascenso,
Aquí se encuentra con temperaturas por debajo de los 0 grados. Una nube de tormenta como esta, un cumulonimbo, puede estar aquí arriba hasta menos 70 grados de temperatura, imagínense. Puede llegar hasta menos 70 grados de temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gotita de agua se ve forzada a subir hasta 15 kilómetros de altura, porque aquí abajo está entre y entre y entre humedad, pues esto está aventando a la gotita hacia arriba. ¿Y qué pasa? Que una vez que la gotita está acá arriba, pues se empieza a pegar con otras gotitas y se congela, se forma pelotas, literalmente pelotas de hielo. De manera que empiezan a ganar peso y cuando esta corriente que va para arriba ya no es tan fuerte para sostenerla, se precipita, va para abajo. Pero ¿qué pasa? Si aquí abajo nuevamente tienes una corriente ascendente, esto vuelve a subir, se vuelve a formar una capa arriba de la que ya estaba de hielo, se pone pesado, vuelve a caer, pero luego puede volver a subir si se vuelve a encontrar la corriente ascendente. Entonces tú vas a tener un ciclo de formación de hielo en capas, como una cebolla, que te va a empezar a dar un granizo cada vez más y más y más grande. Por eso los aviones no se meten a las tormentas. Sí por la turbulencia, pero lo más peligroso es el granizo que puede haber aquí adentro. Imagínense granizo del tamaño de pelotas de béisbol y que un avión que se mueve a 800 kilómetros por hora pegue contra un granizo a 800 kilómetros por hora, ¿no? Hombre, pues definitivamente, para empezar, las turbinas se van a ahogar. Una turbina se alimenta de aire. Imagínate que las tapizas de granizo, para empezar eso. Segundo, el cristalazo enfrente, el radar que el avión tiene enfrente. Así que por eso le sacan la vuelta. ¿Qué pasa? Que cuando esta fuente de energía se corta, el granizo ya no puede quedar suspendido y precipita. Claro, no precipita del tamaño de una bola de béisbol, porque se va derritiendo en su proceso de descenso. Así que lo que vemos abajo son la parte más interna del granizo, por lo general. Hay lluvias que se llaman lluvias orográficas, precipitaciones orográficas, que tienen que ver fundamentalmente por dónde llega el aire húmedo. Al subir el aire húmedo, se condensa, se forman nubes, llueve. ¿Y qué pasa? Del otro lado, el aire sigue su camino, pero ya sin agua, porque el agua la dejó en la condensación que hubo de este lado de la ladera. Así que de este lado el aire baja seco. Y como el aire baja seco, la capacidad calorífica del aire seco es más baja que la capacidad calorífica del aire húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire seco se enfría o se calienta más rápido que el aire húmedo. Por lo tanto, aquí tenemos a Sotavento, a Barlovento, al otro lado de la ladera, tenemos aire seco que se calienta muy rápido al bajar la montaña y por lo tanto aquí podemos estar a 25 grados y ese mismo aire que deja la humedad aquí, acá puede estar a 35. Por eso, si se dan cuenta, siempre los desiertos o las zonas muy cálidas, cerca hay una cordillera montañosa, cerca, en donde se atrapa la humedad, el viento baja la cordillera montañosa y se forma, no un microclima, porque es una extensión más grande, pero sí se forma un efecto de calentamiento por desecamiento del aire, que ese se llama el efecto Foehn. Aquí está un ejemplo de este tipo de lluvias orográficas que son muy típicas en Perú. Vean en Perú, aquí tenemos la cordillera de los Andes, aquí se ve. Entonces, si vemos el mapa de precipitación anual, se van a dar cuenta que justo antes de la cordillera, vean toda esta zona de aquí cómo llueve. Claro, el viento viene desde el Amazonas, cargadísimo de humedad, se forman nubes aquí, llueve del lado de la ladera en donde tienes el ingreso de humedad y del otro lado baja el aire seco en las costas de Perú, donde prácticamente no llueve nada o llueve muy, muy poco. Esto también pasa en Baja California. En Baja California tenemos aquí la sierra de San Pedro Mártir
en donde tú tienes vientos húmedos que llegan desde el Pacífico, la famosa brisa marina. ¿Qué pasa? En esta región se forman nubes antes de la rumorosa, la famosa rumorosa. Entonces, aquí llueve y va, al lado, en el Valle de Mexicali, prácticamente no tienes lluvia por el mismo proceso. Y también por eso es que aquí en verano pueden llegar a 50 grados, porque el aire se seca tanto en esta zona que al otro lado prácticamente baja sin humedad, con una muy baja capacidad calorífica, y la radiación solar calienta muchísimo el suelo porque no tienes agua que lo amortigüe, por eso la temperatura se va altísima. Vean en México, esta es la precipitación anual en México, más alta en zonas montañosas, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, y vean qué pasa en medio. Este mínimo de precipitación que fundamentalmente obedece, porque si te llega humedad por este lado, se queda en la Sierra Madre Oriental. Si llega humedad por este lado, se queda en la Sierra Madre Occidental. Y los eventos en los que suele llover un poquito más es cuando tienes de plano un ciclón tropical que entra por aquí y te puede dejar alguna lluvia importante, o sistemas que directamente afectan esta región del centro sin pasar por las zonas montañosas. Este es el número de días con lluvia mayor a 1 milímetro al año. Vean, destaca Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, algunos puntos de Puebla, Estado de México. Son las regiones en donde se suele tener más días con precipitación, y el norte del país, las zonas en donde se tiene un menor número de días con precipitación, y la zona de tránsito que les decía, por Durango, por Zacatecas, San Luis Potosí, ahí un poco la zona que divide las regiones climáticas. Este es el número de días con actividad eléctrica, y algo que llama muchísimo la atención, a ver si alguien se alcanza a dar cuenta y me puede y nos puede decir a todos, es, vean Sonora. A pesar de que en Sonora, vean, llueve poco, en el norte de Sonora, vean, 300 milímetros, 200 milímetros, poco relativamente, vean que la cantidad de días con tormentas es alta en comparación con la cantidad de lluvia que tienen. Eh, ¿Sospechan por qué? A ver, hay muchas tormentas eléctricas, pero en balance general hay poca lluvia. No sé si alguien, a ver, Alberto, que es mi alumno de tesis. A ver, Alberto, ahí porque tengo más confianza, ¿qué opinas? Y que justamente su tesis tiene que ver con precipitación. Alberto, a ver por aquí si hay algún otro. Mm, a ver, Carlitos. ¿Qué dicen? A ver, alguno que se anime. ¿Por qué creen? Será por, como está muy seco, hay mucha estática en el aire. Claro, esa es una, sí, hay muchas partículas sólidas, mucho polvo, y el polvo ayuda como medio para polarizar el aire, ¿no? Esa es una. ¿Y la otra cuál podría ser? La otra razón. ¿Qué dicen? A ver los demás, ¿qué se les ocurre? Que como la humedad suele ser baja y la temperatura muy alta, ¿qué pasa? A ver, si se forma la nube. Se forma la nube, ahí está, esta es una nube. ¿Y qué pasa? Que aquí está la superficie, están las montañas, etcétera. Hay actividad eléctrica, que la actividad eléctrica hasta cierto punto puede ser independiente de si llueve o no. Pero ¿qué pasa? Que las gotitas, como aquí abajo está haciendo mucho calor, las gotitas se evaporan y no llueve. O sea, la precipitación no alcanza a tocar la superficie. Y estas son las famosas tormentas secas. O sea, hay tormentas eléctricas muy vigorosas, pero no alcanza a llegar la precipitación al suelo. Así que bueno, nada más se llevan ahí los peligros de la tormenta eléctrica y no alcanzan a disfrutar los beneficios de la lluvia. Voy a pasar esto rapidito, lo pueden ver ustedes en la presentación porque quiero llegar a los análisis finales. Esta es el promedio de lluvia en cada uno de los meses. Vean, en enero suele llover un poquito más en Baja California, en la Sierra Madre Occidental, en el sur llueve todo el año.
Febrero también llueve en la zona de la costa del Pacífico Norte. De hecho, este es un clima muy peculiar, se llama clima mediterráneo. Es un clima que se parece a las costas el sur de España y de Francia. Febrero también sigue lloviendo bastante. Marzo es el mes menos lluvioso en el país. Vean todo el corredor del altiplano, la costa del Pacífico, costa centro, con lluvias menores a 5 milímetros. Luego tenemos abril, también muy pocas precipitaciones, aunque en el Golfo de México aumentan un poco más respecto de marzo. Mayo comienza, aquí se ve claro el inicio de la temporada de lluvias en el oriente. Vean, si dividimos el país en dos, uno podría decir que de la raya a la derecha ya comenzó la temporada de lluvias en mayo. ¿Qué pasa? En junio, esa temporada de lluvias brinca hacia el Pacífico. Julio, el mes más lluvioso en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Durango, se activa el monzón en Sonora, es el mes más lluvioso. Agosto, un mes en donde se suele presentar un fenómeno que se llama la canícula. Septiembre empieza a disminuir la precipitación con excepción del sur. Octubre ya se ve una limitación de la lluvia en el altiplano y norte del país. Noviembre, prácticamente muy poca lluvia con excepción del sureste. Y diciembre, nuevamente el sureste con precipitaciones. Ahora, la canícula. La canícula es un periodo, de hecho el nombre técnico es sequía de medio verano o sequía intraestival. Hay países, por ejemplo, Costa Rica, que le llaman veranillo y consiste en un periodo entre dos máximos de lluvia. Fíjense que, no me acuerdo qué estación meteorológica, creo que esta es una de Veracruz. Fíjense que en junio se tiene un máximo de lluvia de 11 milímetros por día. Luego en septiembre se tiene otro máximo también de 11 milímetros por día, pero en julio y agosto, fíjense que baja la cantidad de lluvia por día. Sigue lloviendo, sí sigue lloviendo, de hecho llueve más que en febrero, que en marzo, que en abril, que en mayo, pero llueve menos que en estos dos periodos máximos. Entonces la canícula va a ser esa disminución en la cantidad de lluvia relativa a dos máximos que tú tengas como vecinos. Ahora, no se presenta en todos lados, hay lugares del país que no tienen canícula. Hay años en donde no hay canícula. Ahorita vamos a entrar con eso. ¿Por qué se forma la canícula? Ustedes recordarán al inicio de la sesión que dijimos que había zonas entre la celda de Hadley y la celda de Ferrell, más o menos a 30 grados de latitud norte, 25-30, en donde el aire tiende a bajar y a apachurrar la superficie. Pues hay una zona grandísima en el Atlántico que se llama el anticiclón o la alta, por eso la H, high, la alta de las Azores. Es una región en donde el aire está siendo apachurrado desde 10 kilómetros de altura hacia la superficie. Por lo tanto, aquí en toda esta zona que ven llueve muy poco. Durante algunos años, en agosto, julio y agosto, esta región anticiclónica que estoy mostrando se mueve hacia Norteamérica y nos trae aire más seco y por lo tanto esa disminución en las lluvias. Es básicamente este ejemplo que les estoy mostrando. Cuando el aire tiende a bajar, se forma una alta presión y esto es lo que da lugar a la canícula. No se forma en todas las partes del país. Vean, por ejemplo, se ve bastante borrosa la imagen, al menos yo la veo muy borrosa. Vean, en esta del centro, aquí no hay canícula, no se ve esa disminución. Aquí tampoco hay canícula. Aquí sí, vean, máximo, luego un pequeño mínimo, otro máximo y baja. Aquí también hay canícula, un máximo, un pequeño mínimo y un máximo. Entonces, ¿de qué depende? Va a depender fundamentalmente de las zonas montañosas que estén cerca de esa región y de la cercanía con el Golfo de México. Vean, esta es una estación en Campeche, aquí se ve claramente. En junio tienes un máximo, en julio un mínimo y luego en agosto un máximo. Aquí se produce la canícula en esta región de Campeche. Vean acá en Quintana Roo, un máximo en junio,
un mínimo en julio y agosto y otro máximo en septiembre. Aquí se forma o aquí suele estar presente la canícula. Esto es en Chiapas, también máximo en junio, mínimo en julio y luego otro máximo. Vean acá, Tlaxcala, aquí, a ver, aquí es complicado. Uno podría decir junio un máximo, luego como que empieza a bajar agosto mínimo, luego sube poquito septiembre. Entonces, bueno, podría haber una canícula no muy acentuada, pero vean que sí, sí que podría haber por ahí ese fenómeno. Guanajuato, Irapuato, no hay canícula. Climáticamente, es decir, en promedio de 30 años. Lógicamente que de manera puntual, algún año sí que se puede presentar ese fenómeno. Vean aquí, tenemos un máximo en julio y pum, baja. El Salitre en Jalisco, tenemos aquí el máximo en julio y otra vez vuelve a bajar. No tenemos ese máximo, ese mínimo intermedio en Sinaloa, tampoco hay canícula, el máximo en agosto y baja. Chihuahua, en Ojinaga, también tenemos por acá el máximo en julio y no se ve tan claro ese mínimo relativo. Ahora, en invierno también, esto que les acabo de mencionar son lluvias de verano. En invierno también suele haber precipitaciones. De hecho, las lluvias que se presentaron este fin de semana y hoy en algunos puntos de Michoacán, no sé si en Los Reyes, por ahí si nos pueda decir el compañero, creo que era Jorge, si en Los Reyes tuvieron lluvia estos días, pero al menos en Jalisco, en algunos puntos de Colima, Guanajuato, creo que en Durango la semana pasada hubo algo de lluvia, obedecen a lluvias por sistemas invernales. En algunos meses de invierno se activa algo que conocemos como corriente en chorro, que son estos vientos que vienen en esta dirección y vienen cargados de humedad, así en términos muy generales. Esto provoca que tengamos algunas precipitaciones recurrentes en los meses del invierno meteorológico, que insisto, llueve poco, diciembre, enero y febrero, llueve poco, y eso poco que llueve normalmente está relacionado con estos sistemas meteorológicos. Esto del fenómeno del niño, como ya lo vieron con el doctor Ángel, me lo voy a pasar bastante rápido. Saben, nada más me voy a las consecuencias de la lluvia en México. Tenemos las tres fases, la fase cálida del niño, la fase fría la niña y la neutralidad. Es decir, ni niño ni niña, ¿no? Cuando tenemos fase neutra. Ahorita nos encontramos en la fase fría la niña, que tiene que ver con que el agua del Pacífico ecuatorial frente a Perú es más fría de lo normal. Y estas características van a ser cíclicas, es decir, cada cierto tiempo tenemos un niño que vuelve a aparecer, no necesariamente el periodo es definido, es decir, no cada 3 años hay niño, es variable el periodo, pueden pasar de 3 a 4 a 5 años para que se vuelva a repetir un evento. Y este fenómeno, el fenómeno del niño, va a ser el principal modulador de las precipitaciones que tengamos en el país, en México. Esto voy a regresar un poquito cuando veamos cambio climático. Esta diapositiva me la voy a brincar un poquito porque creo que va a entrar mejor cuando veamos cambio climático en México. Ahora, ¿qué efectos tiene el niño, la oscilación del sur en la precipitación en México? Para ello, primero hay que recordar un término estadístico que es el coeficiente de correlación. Si en algún punto voy algo rápido o no se entiende, con toda confianza me indican. Estoy abusando yo un poquito de que esto va a quedar grabado y que tal vez algunas cosas ya las han visto ustedes en el pasado, pero sin ningún problema me pueden decir y me puedo detener. El coeficiente de correlación va a ser una métrica estadística normalizada. ¿Qué significa que esté normalizada? Que va a tener un rango de valores posible. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque al tener un rango, nosotros podemos interpretar más fácilmente lo que significa este valor, este coeficiente. En términos generales, -1 en términos del coeficiente de correlación, nos va a indicar que dos variables están fuertemente relacionadas, pero de manera inversa. Es decir, que si algo aumenta, lo otro disminuye. Por ejemplo, si yo trabajo, entre más trabaje, menos energía me va a quedar para llegar en la noche a platicar con mi esposa. Entonces ahí decimos que la energía con la que yo llegue en la noche
está anticorrelacionada fuertemente con la cantidad de trabajo que tenga en ese día. Por el contrario, si yo tengo un coeficiente de correlación positivo cercano a uno, significa que mis dos variables que esté estudiando están fuertemente relacionadas directamente. Por ejemplo, entre más trabaje, más hambre me va a dar. Entonces ahí, a ver, yo puedo ver si efectivamente, si trabajo mucho, me va a dar más hambre, pues probablemente si mi trabajo es físico. Entonces ahí decimos que mis variables están directamente correlacionadas. Entonces, estas métricas, los agrónomos, ustedes lo saben muy bien, es como la variable, la métrica de cortesía para analizar si dos cosas guardan relación, no causalidad, al menos relación. Por ejemplo, la temperatura nocturna con los ARTs en el agave, por ejemplo, la temperatura diurna con las etapas fenológicas que va teniendo el maíz, por ejemplo, las horas frío en el nivel de desarrollo que va teniendo un frutal, por ejemplo, las temperaturas, las heladas con el nivel de estrés de los aguacates, qué sé yo. Uno